Buenos días, queridos amigos, queridos suscriptores. Nos habíamos quedado ayer en la mitad de lo que es la unión del Reino de Castilla y el Reino de León, en lo que era la ruptura del equilibrio peninsular. Y nos quedamos en esto de que estaban conjurados los primeros peligros, los de doña Berenguela, que pudo recoger el cadáver de su hermano que estaba en Tariego y enterrarlo con toda dignidad en las Huelgas junto a sus progenitores. Nos habíamos quedado ahí. Y continuamos. A ver si hoy pudiéramos llegar ya por fin al final de la Reconquista y con un poquito de suerte a la consolidación de las monarquías peninsulares, pero lo veo difícil porque son capítulos largos y bueno, pues tampoco para aburriros mucho por vídeo, pues los voy haciendo así más o menos unos 40-50 minutos. Bueno, si puedo hacerlos de una hora, mejor, pero en caso de que no pueda hacerlos de una hora, se continúa con el siguiente capítulo, ¿vale? Bueno, pues decíamos que mientras el nuevo rey dedicaba todos sus esfuerzos a recuperar los castillos y las plazas fuertes, así como consiguió los de Muño, Lerma y Lara, a tiempo intentaba negociar con don Álvaro de Luna, empeñado en encontrarle a él como lo había hecho con don Enrique, y que no se pudo conseguir, y en septiembre el de Lara, que continuaba con las hostilidades, llevó a cabo una de las más crueles acciones de su vida en Villa Belorado. Fijaros, donde el monasterio de las monjas del Belorado. Para vengarse de ella, mató a algunos de sus habitantes, robó cuanto pudo y destruyó lo demás. Pero era la última de sus hazañas. Algo después fue sorprendido junto a un grupo de caballeros por Alfonso Tellez en las afueras de Herrera, y una sucesión de despropósitos, ya que iba mal armado y había llovido, su caballo resbaló y se cayó en manos de sus enemigos. Lleno de barro, fue hecho prisionero. No le quedó más opción que entregar las fortalezas que administraba en tenencia. Lo mismo hizo su hermano Fernando Núñez de Lara, que retenía Castrojeriz y Orcejón. Bueno, caído don Álvaro, el rey pudo firmar las treguas con su padre el 26 de noviembre de 1217. En ellas, el reinado de León reconocía a su hijo como el rey de Castilla. 6 meses después, a la muerte de Enrique I, concluía el año y concluía la guerra. Sin embargo, no terminaron aún las discordias, porque en julio de 1218, don Álvaro, que había pasado a León, donde ostentaba el cargo de mayordomo, volvió a entrar en Castilla por Medina de Rioseco, con intenciones agresivas. Para alcanzar una paz definitiva con León, don Fernando y su madre se comprometieron el 26 de agosto a asumir la deuda firmada por don Enrique con aquel reino, que ascendía a unos 11.000 maravedís. Y al poco, el conde don Álvaro murió en Toro y se enterró en Uclés. Sosegado el reino, nuevas cuestiones atrajeron la atención del nuevo rey. Primero, acrecentar en todo lo posible sus expectativas al trono de León. Después, en estrecha dependencia de lo anterior, eran mejorar sus relaciones internacionales, porque una vez proclamado rey de Castilla, don Fernando dejó de aparecer en la documentación leonesa. Quienes sí lo hacen son sus hermanas Sancha y Dulce. Para corregir la situación, en este punto el rey y su madre negociaron con Roma ante Honorio III el reconocimiento del primero como hijo legítimo de Alfonso IX. Lo consiguieron, y así fue como, en atención de los méritos de su abuelo y en la edad de él, el pontífice tomara bajo su especial protección a don Fernando como a su reino. También por estos años, Castilla trató de anudar relaciones exteriores mediante una política de acuerdos matrimoniales. Primero negoció el matrimonio de doña Leonor, la hermana pequeña de Berenguela, con el rey Jaime I. A pesar de existir un impedimento de parentesco, pues ambos eran bisnietos de Alfonso VII, los españoles celebraron el 6 de febrero de 1221, cuando Jaime ya había cumplido los 14 años, y el matrimonio, y con esto Leonor partió hacia Aragón con él, y aunque en abril de 1229 el matrimonio fue disuelto en propter incestum notorium, las relaciones políticas entre los dos reinos fueron siempre cordiales. Algo después de 1224, doña Berenguela, hermana de Fernando III, contrajo matrimonio con Juan de Brienne, el rey de Jerusalén, y conseguido
todo lo anterior, don Fernando estuvo en condiciones de abordar el programa político de su reinado y llevar a la práctica el ideal de la cruzada. La ocasión no podía ser más favorable porque al Andalus llegaban noticias de disensiones entre los musulmanes y concretamente los enfrentamientos entre Abdelalá Baezano de Córdoba y Abdul-Alá, gobernador de Sevilla, por lo que designaron a su hermano, el califa Abdalil, como con los ataques de Abdalá dejaron el dominio albaezano, reduciendo la ciudad de su apelativo. A esto no encontró mejor salida que buscar alianzas exteriores. De este modo, se envió una embajada al rey de Castilla en la que se solicitaba su ayuda para resistir a las presiones de sus correligionarios. Al recibir semejante oferta, don Fernando, que ya pensaba reemprender una reconquista, presentó sus proyectos a un consejo de notables en el que estaban presentes Gonzalo y Rodrigo Ruiz de Girón, el alférez López Díaz de Haro y Alfonso Tellez. Ellos aceptaron la propuesta tras consultar con la reina. Con estos parabienes, entendiendo que el asunto merecía ser tratado al más alto nivel, el rey convocó en Carrión una curia pregonada. Fue así como en julio los magnates prelados reunidos acordaron hacer guerra con los musulmanes y en consecuencia presentarse en Toledo con las huestes y a primeros de septiembre. En cumplimiento de los acuerdos tomados, nobles, prelados y maestres de las órdenes partieron hacia la frontera de San Miguel, acompañados por algunas huestes concejiles en las que figuraban también las de Ávila. El objetivo fijado en el acuerdo del Baezano era Quesada, que se había apartado de la obediencia de este. En octubre pasaron a Puerto de Muradal y ya en Andalucía les unieron las huestes de Baezano y junto a los que marcharon contra la ciudad. Saquearon, arrasaron sus muros y como era rica cosecharon un gran botín, pero don Fernando no quiso ocuparla. La campaña continuó por Cuenca de Guadalquivir y por Jaén. En noviembre estaban de vuelta en Toledo. Aquella primera expedición había sido un éxito y las siguientes también presentaban bajo buenos augurios, porque Abdelalá al-Bayasi había reunido a su alianza entregando al castellano a su hijo pequeño en rehenes. Como era previsible, la reacción musulmana no se hizo esperar. Abdalá envió un ejército contra Baeza, pero la tropa que defendía en la ciudad, integrada tanto con los contingentes islámicos como cristianos, rechazó a los atacantes tras unas 5 millas de la susodicha plaza. Por entonces Fernando III también había recibido el vasallaje de Zeid Abu Zeid, hermano pequeño del Baezano y señor de Valencia, Alcirajat y Baidenia, y se trató además de un sometimiento temporal porque el 28 de abril del 1225, presionado sin duda por los pasos que estaba dando el rey de Castilla, Jaime I inició una campaña contra Abu Zeid atacándole por Teruel. Ante esta amenaza, el musulmán firmó treguas con el aragonés y le pagó en parias. Para el verano de 1225, Fernando preparó una segunda expedición bélica a la que se saldó con la conquista de Priego. En efecto, sabemos que el 26 de mayo el rey estaba en Toledo y que el 24 de junio se había reanudado el ejército al que fue al paso de Muradal. Fernando III y el Baezano se entrevistaron en las Navas y allí partieron juntos en campaña. Primero devastaron los alrededores de Jaén y mientras asediaban una ciudad, luego una vez levantado el cerco pasaron por Martos en son de paz en petición del musulmán y por fin marcharon contra Priego. Tras sitiarla durante 2 días, es decir, que una vez de haber sitiado la ciudad durante un par de días, la tomaron y al tercero la asaltaron. Quienes pudieron resguardarse en la alcazaba negociaron su rendición y a cambio de que se les respetase la vida. Los expedicionarios continuaron por Loja, en la que también combatieron. Volviendo a todo esto, básicamente es un periodo de incursiones por parte de los castellanos, una pre-reconquista, ¿vale?, del territorio musulmán. Ahora hablaremos del Reino de León como tal. León disfrutó estos años de una estabilidad que en Castilla y en la corona catalano-aragonesa quebrantaron las disputas y las desavenencias propias de las largas etapas de la minoría.
Pero además, como el reino había quedado al margen de la batalla de las Navas, no se vio directamente afectado por el hambre que asoló Castilla en 1213 y en 1214. Tampoco mantuvo un agotador esfuerzo bélico, porque, aunque de hecho Alfonso IX no acordase pactos ni treguas con los musulmanes durante estos años, lo cierto es que las grandes empresas reconquistadoras se caracterizaron en su reinado en concentrar concentrar todo hacia finales de año. Gran parte de la actividad de las energías del rey se consumían en las relaciones con los dos reinos limítrofes, el de Portugal y el de Castilla, relaciones que eran además políticas de índole familiar, que afectaban a cuestión decisiva como era la designación del heredero. En efecto, don Alfonso había estado casado sucesivamente con doña Teresa de Portugal y doña Berenguela de Castilla. De ambos matrimonios habían nacido hijos, y concretamente hijos varones, que por uno u otro lado fueron disueltos por Roma porque los consideraba incestuosos. De ahí que durante el periodo en el que nos ocupa hasta 1214, en que muere a los 22 años el heredero, que era el infante don Fernando, hijo de Teresa de Portugal, esta vinculación familiar determinaba la intervención de los asuntos portugueses, más concretamente el del pleito que los infantes Teresa, Sancha y Mafalda mantuvieron con su hermano el rey Alfonso II. A partir del fallecimiento del primogénito hasta 1217 fue reconocido como rey de Castilla, y el heredero pasó a ser el otro, Fernando, hijo de doña Berenguela. En ese momento, en 1217, se abrió un periodo de incertidumbre en la que la documentación no precisa si el padre pensaba desheredar al varón en beneficio de las hijas mayores nacidas de la unión entre Teresa de Portugal, o si por el contrario seguía considerando la posibilidad de que aquel recibiera algún día el reino. Lo cierto es que, una vez proclamado rey de Castilla, don Fernando dejó de aparecer en la documentación leonesa, y quienes sí lo hacen son sus hermanas, Sancha y Dulce. Ya dijimos en el apartado correspondiente que para mejorar la situación en este punto, doña Berenguela y don Fernando negociaron en Roma y consiguen el reconocimiento por parte de Honorio III del segundo como hijo legítimo de Alfonso IX. La muerte repentina de don Alfonso dejará en manos de su familia el reino y la decisión acerca de quién correspondería heredarla. Los mayores éxitos del reinado se obtuvieron en los campos de batalla. Fue allí donde los logros sucesivos permitieron al final adelantar la frontera de León del Tajo al Guadiana. La primera conquista se fechó en 1214, cuando el ejército de don Alfonso, reforzado por las tropas castellanas y al mando de Diego López de Haro, consiguió hacerse con la plaza de Alcántara, al tiempo que Alfonso VIII ponía sitio en Baeza. Era la primera consecuencia de la victoria de las Navas y de las treguas firmadas en Coimbra a instancias del pontífice el 11 de noviembre de 1212 por los tres Alfonsos, los reyes de Portugal, León y Castilla, que curiosamente se llamaban Alfonso, y es así. Es cierto que con la misma campaña atacó infructuosamente Cáceres e incluso llegó a Mérida, todo símbolo de la dirección que tomarían los enfrentamientos en los años venideros. Cáceres se convirtió a partir de esas fechas en el centro de las disputas. Sus magníficas arquitecturas, su atención en su defensa presentaron a los musulmanes que lograran que resistiera durante 15 años. Las buenas relaciones con Castilla propias del final del reinado de Alfonso VIII continuaron durante la minoría de Enrique I, y así el 12 de agosto de 1216 ambos reinos firmaron la paz con los regentes de Castilla. Don Álvaro Núñez de Lara trató de reforzar algo después, casando a don Enrique con doña Sancha, la hija mayor del leonés, y diversos obstáculos, la edad del parentesco y en última instancia la prematura muerte del novio, que impidieron la realización del proyecto. Por una vez desaparecido Enrique I, en los 6 posteriores a su fallecimiento, el diálogo con Castilla se volvió por las sendas tradicionales de la confrontación, porque ni Alfonso IX aceptó de buen grado la ascensión de su hijo a la titularidad de aquella corona, ni don Álvaro de Núñez de Lara perder el control sobre el que el rey había venido ejerciendo en el reinado anterior. Desde estas perspectivas se justifica que los ejércitos leoneses realizaran varias incursiones por tierras castellanas durante la segunda mitad del 217, una de ellas dirigida contra Burgos, que fue capitaneada por Alfonso IX, y la otra
programada contra Ávila y Segovia, que estuvo a las órdenes de Sancho Fernández, hermano del alférez de la anterior. Ni en una ni en otra se lograron los objetivos, y ante la esterilidad de los esfuerzos de Alfonso decidió a negociar la paz con su hijo. Logrado el acuerdo con sus parientes castellanos, Alfonso IX pudo retornar a sus proyectos de la Reconquista. En 1218 preparó una cruzada contra Cáceres, con caballeros leoneses, castellanos y militares de órdenes hispanas. En noviembre cercó la plaza para la enconada resistencia ofrecida por la guarnición, que obligó a retirarse antes de la Navidad. Tras meses o mes y medio, de asedio, como el 13 de junio de 1219, León firmaba también la paz con Portugal. Su rey podía permitirse proseguir la guerra contra los musulmanes, y así se hizo. Además, el ejército expedicionario, que fue interceptado en Tejada por los musulmanes, demostró una superioridad militar, infligiendo a los enemigos una señalada derrota. La empresa cosechó un abultado botín. En 1221 se registró un nuevo éxito militar, la conquista de Valencia de Alcántara por parte del maestre de dicha orden. Pero cuando al año siguiente, esto es la primavera de 1222, Alfonso IX se programó un nuevo ataque a Cáceres, volvió a experimentar esta desilusión del fracaso. El cerco se prolongó durante los meses de junio y julio, causando bajas elevadas entre los sitiadores. Por eso, en el momento en el que los musulmanes ofrecieron una fuerte compensación económica, Alfonso IX decidió suspender las operaciones y retirarse. En 1226, sin duda el año de gran actividad bélica, los musulmanes tuvieron que hacer frente a la expedición de Fernando III, que conquistó Capilla, y los ataques conjuntos de los reyes de Portugal y de León. Primero de estos ataques se protagonizó por Sancho II, quien, con la ayuda del obispo de Braga, emprendió la conquista de Elvas. El segundo fue Alfonso IX, que puso sitio a Badajoz, pero ni uno ni otro lograron los objetivos. Ahora bien, el fracaso de la operación combinada demostró, si es que esto además no estaba claro, que Cáceres sostenía al frente islámico en Occidente peninsular, y mientras ella no cayera, el poder de los cristianos, todos los esfuerzos que se hicieran en aquel sector resultarían baldíos. Por eso, a comienzos del 1229, don Alfonso se propuso por tercera vez la conquista de la susodicha ciudad. Las consecuencias de este nuevo descalabro musulmán pudieron apreciarse de inmediato a finales de marzo. Mérida ya era leonesa y el ejército cristiano continuaba su avance por el curso del Guadiana. El pánico hizo presa de tal modo que muchas de las poblaciones quedaron totalmente abandonadas, hasta el punto así que fue que el rey no tuvo ninguna dificultad en entrar en Badajoz en abril de la Baldada, que le llaman así, la Pascua del Pentecostés. Por otro lado, un grupo de caballeros leoneses descubrió que también Elvas estaba abandonada y comunicó la noticia a Sancho II de Portugal, que se enfrentó y se apresuró a ocuparla. Coincidiendo con el asedio de Mérida, los caballeros de Santiago, de la apoderación de Montánchez, el camino quedaba expedido a completar en los 5 años siguientes la conquista de toda la zona. En cuanto al reino de Portugal, la guerra contra el Islam orientó en mayor o menor grado la actividad de todos los reinos cristianos, como estamos viendo, pero Portugal, inmerso en problemas de orden interno, desaprovechará en gran medida las oportunidades que le brinda la descomposición almohave y la conquista del Algarve, que se retrasa hasta 1249. El reinado de Alfonso II, que había recibido el trono en 1211, estuvo lastrado por el conflicto entre el rey y los beneficiarios de los grandes señoríos, ya fueran laicos o eclesiásticos, desencadenando además la disputa que fue el rosario de las concesiones testamentales realizadas por su padre Sancho I a favor, entre otros, de sus hijas Teresa, Sancha y Mafalda. Dichas concesiones concretadas en los señoríos sobre importantes plazas del reino repercutían directa y negativamente sobre el realengo y, en definitiva, sobre los recursos propios de la monarquía. No extraña, pues, que el nuevo rey acudiese a diversas fórmulas jurídicas y excusas dilatorias para evitar el cumplimiento de las susodichas cláusulas y atemperar sus repercusiones o retardar sus efectos. En 1211 reunió una curiosa regia,
una curia regia, perdón, curiosa, bueno, curioso sí, curioso el nombre de Mafalda, bueno, una curia regia en la que además se decidió reconocer a las infantas los derechos económicos y concernientes a las mandas del rey difunto. No así los jurisdiccionales. Ellas, ante lo que interpretaban como un atentado contra la voluntad de su padre, reclamaron lo que buscaron toda suerte de apoyos. La Iglesia, los obispos portugueses eran muy sensibles a cualquier medida que supusiera un recorte de privilegios señoriales. En este caso concreto, doña Teresa de León, reino en el que su hijo figuraba como heredero, en estas circunstancias el aliado natural era Alfonso, su suegro, Alfonso VIII, solo que el castellano concentraba todo su interés en combatir el desembarco almohade en ese año. Así, cuando don Alfonso decidió enfrentarse militarmente a sus hermanas, tuvo que soportar la presión del ejército leonés acaudillado por su sobrino el infante don Fernando. Si la pugna aún no llegó a mayores, fue porque, estando en vísperas de la cruzada, que culminaría en las Navas, Inocencio III impuso su autoridad a fin de evitar el desgaste entre los cristianos. Poco después, la batalla también, como consecuencia de Alfonso, firmaron en Coimbra la tregua que suponía la ayuda mutua contra el Islam. Básicamente, cuando Sancho II sube al trono el 26 de marzo de 1223, era un menor de edad y todo su reinado estuvo entorpecido por la tensión entre la monarquía interesada en rehacer los derechos reales y grandes señores empeñados en mantener y acrecentar sus privilegios adquiridos, es decir, que seguían en las mismas. Pero la oposición más fuerte a Sancho la continuó ejerciendo el alto clero, un alto clero que no solo dio muestras de una avidez sin límites, sino que protagonizó múltiples episodios de inmoralidad en todos los terrenos, incluido el sexual. Todo ello aconsejó emprender el camino de reformas que contó con el apoyo del papado y concretamente con la colaboración del legado pontificio del cardenal de Santa Sabina, que presidió en abril de 1227 el sínodo de Coimbra, pero ni la voluntad reformadora del rey ni su dedicación bélica demostraron a los sucesivos ataques a Elvas ni sus éxitos en este campo, la conquista de la ciudad en fecha de 1229, que mitigaron además las tensiones, unas tensiones que desembocaron en el estado de anarquía y violencias, y en ese clima deteriorado se fue fraguando la idea del destronamiento del rey y sustitución por su hermano Alfonso, hecho que ocurrió en 1247. En cuanto al reino de Aragón, la región de Aragón, bueno, pues en este sentido comenzaba una larga minoría sembrada de dificultades, es decir, para solucionar el vacío de poder de 1214 se reunió en Lérida una asamblea de prohombres aragoneses y catalanes que habían sido considerados por algunos como las primeras cortes. En ella se reconoció al infante Sancho, hijo de Ramón Berenguer IV y por tanto tío abuelo del heredero, como procurador general. Él se encargaría de los asuntos del reino, auxiliado por un consejo de regencia que nombró el Papa. La custodia del niño fue encomendada, como quería su madre, al maestre del Temple, quien se lo llevó a Monzón. Es decir, se pusieron en disposición de un protector a un templario, ¿vale? Del Temple, ya sabéis, eran caballeros templarios, pero sitiados aquí en España. Por lo que quedaba pendiente la resolución de los asuntos occitanos. Sobre las vías de arreglo existían, tanto en Aragón como en Cataluña, las más encontradas opiniones. El infante Sancho, con fuertes intereses en la Provenza, tomó iniciativa de enviar tropas que ayudaran a Raimundo VII de Toulouse a recobrar la ciudad el 13 de septiembre de 1217 y dar muerte a Simón de Montfort al pie de los muros de la mencionada plaza el año siguiente. Pero como el Papa exigió a Jaime I el fin de toda actividad en este sentido, Fernando, el abad de Monte Aragón, se consideró justificado para encabezar el partido de quienes deseaban cortar relaciones con el mediodía de Francia. Este partido es el que impuso en la curia de Monzón en 1218, obligando al regente a dimitir y dando por finalizada la primera etapa de la minoría. En 1219 se articuló un nuevo consejo en la regencia de presidio, esta vez el arzobispo de Tarragona, en el que figuraron destacados miembros de la nobleza. En esa segunda regencia se desempeñó la actividad hasta 1221, momento en el que don Jaime, buscando alianzas exteriores, firmó un acuerdo de esponsales.
A partir de 1221 y durante unos años la corona vivieron envueltos en una serie de disputas nobiliarias, de conflicto de orden feudal, que inmovilizaron sus recursos y frenaron su desarrollo. De todas formas, los momentos más duros de la tensión entre el joven rey y los nobles se registraron en 1223, cuando el señor de Moncada, Pedro de Aones, y el abad de Monte Aragón consiguieron atraerse las ciudades de Zaragoza, Huesca y Jaca. Con este paso, los ricos hombres alcanzaron el poder que el año siguiente en las Cortes de Monzón pudieron repartirse en las prebendas sin contar con el rey, llegando incluso a retener físicamente en Zaragoza, en la Torre de Zuda, a don Jaime y a su mujer entre los meses de marzo y abril. Pero don Jaime había alcanzado por entonces 16 años y estaba resuelto a tomar la iniciativa. En demostración de ello, hizo públicas en las Cortes de Tortosa su intención de continuar la guerra contra el Islam, con la intención de asediar Peñíscola. Convocó a sus huestes en Teruel y además puso en sitio la ciudad entre agosto y septiembre de 1225. A pesar de este entusiasmo, la operación resultó un fracaso porque buena parte de los nobles no la secundó. Indudablemente el reino aún no estaba preparado, ni las discordias que se habían extinguido, ni la autoridad del rey había sido consolidada. Tampoco tuvo más éxito cuando al año siguiente, en el 26, intentó tocar Valencia. Con todo esto, las dos alternativas y las dos tentativas frustradas pusieron al descubierto la voluntad decidida de don Jaime a aprovechar la oportunidad de ensanchamiento territorial y su afirmación en un prestigio personal que brindaba la disolución del imperio almohade. En fin, se van a ver vistos en esta serie de ¿cómo le diríamos? De batallas. Había batallas internas, batallas por los privilegios concedidos a los nobles, etcétera. O sea, estas discusiones internas de privilegios, etcétera, etcétera, digamos que frenaban un poco las ansias de la reconquista. Pero ya será en el siguiente capítulo, cuando ya sí que hablamos de la reconquista como tal. Y, por supuesto, algo que no se terminará de hacer hasta que por fin los reyes católicos expulsen a los musulmanes y judíos de aquí, de España, en 1492. Pero de momento lo dejamos hoy por hoy aquí y mañana empezaremos con el final de la Reconquista, que lo va a introducir el profesor Javier García Turza de la Universidad de Zaragoza. Tenemos bastante que leer, pero bueno, básicamente aquí daríamos por finalizado el capítulo que empezamos ayer. Seguiré contándoos más cosas relativas a lo que era toda la tradición y hechos históricos así, como diría yo, anecdóticos, no anecdóticos como tal, sino entre estos periodos de guerras. Seguiré recopilando información para colgarla, como os he dicho, y entender un poquito cómo vivía la sociedad o cómo se vivía en estos momentos. Bueno, pues aquí lo dejo. Recordaros que las suscripciones son gratuitas, que me encantaría, por favor, que lo sigáis haciendo para ver si podemos llegar a los 100.000 suscriptores. Un saludito y que tengáis un buen jueves. Hasta luego.